Muy buenas tardes. Regresamos una vez más con tu programa Fusión Radio a través de JMC Studio. Estamos aquí, señor Luis Sábado. Un aplauso, muchachos. Hoy tenemos un invitado que solamente nos costó casi 4 años. Pero lo tenemos aquí. que pueda venir al programa. Y gracias a Dios pudo venir, estar aquí presente con ustedes, José Gómez Frías. Saludos, muchachos. No me hagan quedar mal con la gente. Van a pensar que era que yo no quería venir. La verdad es que los sábados para mí son un día un poco complicado. Ajá. Entre los viajes, el invierno, la liga de verano. Entonces, usualmente es un día que yo lo tomo para pasarlo con mi familia, con mis viejos sobre todo. Pero estamos aquí. Estamos aquí y ojalá se repita. No hemos empezado y ya lo quiero repetir. Me siento en confianza. Excelente. Y en familia. La repetición se debe al café. Es así, está bueno el café. Eso es real. José, ¿cómo te sientes, José? Yo estoy bien. ¿Tú estás bien? Sí, tranquilo. Eso me gusta porque, José, en estos días son unos días como tan complicados porque últimamente tú ves a las personas y tras de cámara hablábamos de la muerte de ¿cómo se llama este señor? Carlos Batista, que en paz descanse. Que en paz descanse. El más caro. Y verlo en salud y después esa noticia y un sinnúmero de personas también así. Yo creo que siempre debemos de preguntar cómo están las personas. Porque como está la vida hoy en día, fácilmente tú hablas hoy con una persona y mañana no los puedes ver. Así es, hay que cuidarse y hay que preservar su salud mental, tratar de estar tranquilo y mantener el balance. ¿Sabes? La vida es un balance. Obviamente hay cosas que no vamos a poder evitar porque también cada quien lleva su propio destino escrito. Sí. Pero cada quien lleva su peso. Así es. Y lo cierto es que sí, es una buena pregunta. A veces parece una pregunta como medio zángana, sí. pero hay que hacerla. José, yo sé que vamos a hablar de béisbol y un poco de tu vida, pero ¿cómo tú llegas a enamorarte del merengue típico? Sí. Yo sé que esa pregunta a ti no te la hacen mucho. Sí, ¿Cómo tú llegas a enamorarte del merengue típico? Porque casi siempre nosotros conocemos al José que está trabajando con el Escogido, con Tampa, que lo vemos haciendo algunas cuantas opiniones en algunos cuantos programas. ¿Cómo tú te relacionas con el merengue típico? Sí, en realidad con el merengue en sentido general, con la música en sentido general, pero especialmente con el merengue a través de un grupo folclórico de la escuela donde yo estudié. Entonces, yo estudié en el San Vicente de Paúl, en Los Minas, y ahí teníamos una posibilidad de para que te exoneraran educación artística, que yo nunca fui muy bueno con las manos, entonces educación artística ponía a conocer manualidades. Había la posibilidad de entrar a formar parte de algunos de los grupos que habían en la iglesia y en la escuela. Y yo me enfoqué, digamos, en eso. Me gustó, inmediatamente agarré por primera vez un instrumento de percusión. Y empecé y al final terminé en la tambora. Toqué varias cosas, pero la verdad es que la tambora fue como el que más me gustó, se me hizo más fácil. Y como que me enfoqué por ahí, aunque yo le saco música a varios instrumentos. Y no es que tampoco puedo tocar con Orlando mañana, pero me defiendo y me gusta. He tenido la oportunidad también de hacer amistad con algunas personas que trabajan en el medio y que son músicos. Y trato siempre de aprender, de documentarme y de compartir eso con la gente a través de las redes también como para quitarle un poco digamos, el personaje a uno de que uno siempre esté en trabajo o que uno nada más puede hacer una sola cosa, tú sabes. Entonces, como es algo que es parte de mi personalidad y empecé a compartirlo, a la gente le gustó y lo he seguido haciendo con el tiempo. Y cada vez que puedo, que veo algo que me llama la atención o que me acuerdo de algún tema, pongo una breve historia de ese disco o de quién lo compuso, lo pongo en las redes y a la gente le gusta y lo hacemos como para cambiarle el ánimo
a la gente. No lo hago cuando el Escogido está perdiendo porque no le cae muy bien. Pero exacto, pero en el off-season, sí, cuando no hay temporada y eso lo hacemos. Déjame hablar un poco de memoria, a ver. Ay. José Gómez comienza a trabajar con los Toros del Este 2011. En la transmisión de televisión. Sí, como comentarista. Posteriormente... Ese mismo año para el round robin entro al Escogido. Sí, ese año fue que nos conocimos allá en La Romana. Es correcto. Y posteriormente entras con los Leones del Escogido ya en la parte de operaciones. Posteriormente, creo que 2 años después, pasas como asistente del gerente, creo, en los Leones de Caracas. Sí, como gerente deportivo. Gerente deportivo. Sí. Explícame esa parte de gerente deportivo, porque entendemos que cuando tú eres gerente, eres o era una parte de la gerencia o era gerente completo del equipo. Sí, completo de la parte deportiva, porque allá el presidente del equipo maneja toda la parte administrativa. Entonces ellos no tienen o no tenían, porque han ido cambiando la figura del gerente general, sino que tenían un gerente deportivo. Ahora ya han cambiado un poco. Ellos tenían mucha influencia del fútbol y del baloncesto, pero han cambiado un poco la estructura y se han asimilado un poco a lo que hay aquí en República Dominicana. Bien. Ahora, José, tú que has visto ambos lados, la República Dominicana, Venezuela. Hace unos meses vimos unas declaraciones muy polémicas de Riquito Rojas, donde él decía que el fanático dominicano no se le pega al venezolano. Tú que has vivido ambos campos, ¿cuál es tu percepción? Yo creo que algo de razón tiene Enrique en cuanto al nivel de intensidad del fanático venezolano. Es muy intenso. Yo no te sabría decir si más, si menos, si igual que el dominicano, ya ese juicio de valor tal vez yo no me atrevería a hacerlo, pero es bien intenso. El fanático venezolano es muy intenso, especialmente el fanático de Caracas. Y ustedes han visto que hay peloteros, por ejemplo, Alcides Escobar en una entrevista decía que el fanático más necio que él ha enfrentado en su vida. El mismo, y lo dicen los peloteros, no lo digo yo, el mismo Francisco Cervelli, que dijo que cuando jugó con Magallanes en Caracas la primera vez le temblaba la pierna, tuvo que pedir tiempo, salirse, porque el fanático se mete mucho en el juego y en las redes bien fuerte también. Y es un fanático que asiste mucho al estadio. Quizá aquí en Dominicana el fanático asiste más cuando son juegos entre comillas buenos. Sí. Allá el fanático asiste mucho al estadio. Claro, hay quizá menos competencia en cuanto a actividades que se pueden hacer. Pero el fanático va mucho al play. Va al play, sigue el equipo, viaja la ruta, hace cosas que quizá el fanático dominicano no hace. Entonces no sé si es más, si es menos, si es igual, pero es bien intenso. El fanático venezolano es bien intenso. No, y recalcando, escúchame Rijo que te interrumpa, recalcando el comentario que tú dices, es normal en el fanático suramericano, porque tú sabes que el fanático sudamericano, con eso de la pasión del fútbol, ellos lo transmiten a cualquier deporte y son súper intensos. Son gente que le tiran hasta botellazo a los mismos peloteros. Bueno, he visto casos de Ronald Acuña, tuvo un problema familiar que le dieron unos golpes a un familiar de él en una tribuna en Venezuela. Claro. Eso se vio a nivel mundial, o sea. No, y el fanático venezolano, por ejemplo, hace una carrera el equipo suyo, tiran cerveza para arriba. Y el que te al lado que le cayó. No puede discutir. ¿Tú no te imaginas una cosa así aquí en Dominicana? Aquí eso no puede pasar. La pasión ¿Tú no te lo imaginas eso aquí? La pasión es diferente. Sí. Pero José, entonces, cuando ya regresas del béisbol venezolano al béisbol dominicano, duras un año en las operaciones de los Leones del Escogido. Posteriormente, eres llamado como gerente de los Leones. Sí, fueron más de uno, porque yo me voy en el 14, yo regreso la 14-15 como director de operaciones ya. Sí. Entonces ya era, digamos, el segundo al mando en el equipo. Detrás de Moisés. Después de Mo. Entonces nosotros ese año quedamos en último lugar, pero el año siguiente ganamos, la 15-16. Entonces después Moisés se queda 16-17 y 17-18. Y es cuando termina la 17-18,
Después del juego extra que nosotros perdimos en Santiago, el primero de 2 corridos, porque mi primer año como gerente nos pasó otra vez. 3 corridos, 3 juegos extra corridos perdimos nosotros para ir a la final. Es en Santiago y después entonces yo como general manager 2. Uno contra los Toros aquí en la capital y después uno en Santiago contra las Águilas al año siguiente. Pero ahí entonces que después de 3 temporadas, 4, 14-15, 15-16, 16-17 y 17-18, ahí es que entonces ya Moisés sale y yo entonces tengo la posibilidad de ser el general manager del equipo por 4 temporadas. Sí, pero nunca se pudo juntar la gran mayoría de los cambios que tú hiciste para poder mejorar el equipo en ciertas posiciones, como que nunca se pudo juntar ese núcleo. Y recuerdo en la temporada que Wander Franco jugó con el Escogido. Fue el año de la pandemia. 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 Para mí ese era un equipo championable, pero vino la lesión de Wander Franco, lo pararon. Y ese año jugó Julio, jugó Julio Rodríguez también, que no tuvo una gran temporada y se le venció el permiso, pero no fue, digamos, impactante. Exactamente. Ese año jugó Vladi. Jugó Vladi al final, lo que pasa es que no coincidieron. Jugó Gregory, fue cuando Gregory volvió, que lamentablemente no pudo tener una buena actuación, pero era un tipo con mucho nombre. Ese año, por ejemplo, Otto López, ese año estaba Otto, ese año estaba Joe Dunan, que fue el año que explotó. Y entre los importados ahí estaba Chas McCormick, que después fue regular en Grandes Ligas, y Nate Lowe, que sigue siendo regular en Grandes Ligas. O sea, esos tipos todos tuvieron de alguna forma u otra, y el equipo quedó líder de picheo. Sí. Entonces, y como quiera se quedó fuera. O sea, es una temporada apretada porque el primer lugar terminó con 17-13. Fue una temporada de 30 juegos. Ese año, si no y me nosotros equivoco, que quedamos en quinto terminamos con 14-16. O sea, el que quedó en primero ganó 17 y el que quedó en quinto ganó 14. Ese año, si no me equivoco, se fue el año del play-in. Ese año, si no me equivoco, lo que falló fue el bateo. La última semana. Que se cayó la última semana. Exactamente. Ese año jugó Adelín Rodríguez también, que vino de Japón. Entró al final los últimos 2 o 3 juegos y yo creo que 4 jonrones en 5 juegos. Entró calientísimo al final. Pero fue un año extraño también por el tema de las paradas por el COVID. Hubo un equipo que duró 2 semanas sin jugar. Entonces, nosotros, por ejemplo, llegamos al último fin de semana, los últimos 4 juegos, con 14 y 12 empatado en primer lugar. Y perdimos 4 y caímos en quinto. Porque era muy apretado todo y la verdad es que fue un torneo bueno, inclusive dentro de la pandemia, muy cerrado. Nosotros después terminamos jugando un play-in con las Estrellas, que los 2 juegos terminaron por una carrera. O sea, fue un buen torneo, independientemente del resultado final del Escogido, que no fue positivo. ¿Qué es lo que más te ha podido doler o molestar del béisbol dominicano? No, a mí nada, de verdad. Yo lo único que tengo la fanaticada, ¿no? No, porque los fanáticos pagan mi sueldo. ¿Tú entiendes? Entonces no me puede molestar y yo entiendo. Eso viene dentro del paquete. Y yo entiendo el fanático en su exigencia, porque eso no es nada más a mí, eso es al que esté en la posición, llámese como se llame. Entonces, si no llegan los resultados y si además se combinan varios años sin ganar, pues la gente va perdiendo la paciencia y bueno, eso es normal. Y a mí eso nunca me ha molestado, independientemente de que uno es humano y algunas veces un comentario de templado, fuera de control, pues bueno, uno no le cae muy bien, una mala palabra. Pero hasta eso yo no lo tomo en cuenta. O sea, ¿no te lo tomas personal? No, porque no es a mí, es a la posición. O sea, a la gente no le interesa cómo se llama el que esté ahí. No, lo van a hacer como quiera. Entonces, yo no creo que haya nada en el béisbol dominicano que a mí me haya dado otra cosa que no sea felicidad y alegría, además de haber recibido oportunidades tan joven, poder crecer dentro de la industria. Pues yo lo único que tengo es agradecimiento para la pelota dominicana, tú sabes. Y me siento bien de lo que ha podido suceder conmigo. José, durante tus 4 años tú fuiste conocido por... Usualmente los gerentes aquí tienen miedo a hacer cambios
pero tú fuiste exactamente lo contrario, tú hiciste muchos cambios. De esos cambios, ¿de cuál tú te sientes más orgulloso y de cuál tú te arrepientes de haber hecho? Sí, el único cambio que yo te puedo decir que yo no debía haber hecho y que me arrepiento de haber hecho fue el cambio de Otto López por Michael Franco. Okay. Aunque tiene una lógica el cambio, la lógica no era lo suficientemente firme para que nosotros lo hiciéramos. Y ahora pensándolo en retrospectiva, fue un cambio que no debimos haber hecho. Y después cuando se demostró cuando se claro, y después cuando ya siendo Luis gerente, se da la posibilidad de traer a Otto y a mí me preguntan, yo obviamente le dije, oye, dale para allá, especialmente por la clase de persona que es Otto López y la clase de, digamos, de entrega que él tiene cuando juega. Ya ahora va a ser difícil que él juegue, pero el escogido después le sacó un año bueno más. Independientemente de que los gigantes no le sacaron mucho a él, porque cuando él jugó poco, pero es más el valor que se perdió, porque si nosotros lo íbamos a mover, debimos haber conseguido un retorno con una posibilidad más firme de jugar en la liga. Independientemente de que Michael estaba sin trabajo, y después que firma para Japón, en ese momento quizá nadie estaba claro de qué iba a pasar con él se había comprometido a jugar cuando hablamos con él, pero era alguien que ya tenía varios años que no jugaba en la liga. Y yo creo que esa es la principal moraleja de ese cambio. Si tú vas a mover un jugador que ha accionado en la liga recientemente, tú tienes que conseguir para atrás a alguien que esté en la misma condición. Bien. De lo contrario, tú sabes, no es tan bueno el cambio. ¿Y de qué cambio tú te sientes sumamente orgulloso? No, hay varios. Hay otro también que nosotros también después nos arrepentimos de él, aunque... digamos que no fue por eso que el escogido no clasificó, pero era una posición muy débil y nosotros la debilitamos todavía más pensando que lo que estábamos trayendo no iba a ayudar, que el cambio de Julio Rodríguez por Isaías Tejeda. Isaías Tejeda venía de irle muy bien en Venezuela, nosotros y pasó lo mismo que con el cambio de Michael. Okay, no había agencia libre, entonces tú no podías conseguir jugadores de la liga si no era por cambio. Y el núcleo de jugadores de la liga del escogido, en ese momento, muchos se habían establecido en Grandes Ligas muy rápido y se habían salido de la liga. Entonces, Adelín, que fue una apuesta, que es el que más orgulloso yo me siento, conjuntamente con el de Marmolejo, que ha seguido pagando frutos después. Sí. Pero la intención de traer a Adelín, de traer a Marmolejo, de traer a Isaías, de traer a Michael, era buscando siempre ese tipo del medio en no nativo. Que no teníamos, buscando un tipo que pudiera empujar carrera. Todos esos tipos son tipos que cogen buenos turnos, que cogen base por bola, que no son jugadores, a excepción de Adelín, que se ponchen tantísimo, y eso es lo que nos estábamos buscando. Entonces ese de Isaías no fue muy bueno, porque Isaías Tejeda nunca pudo batear en Dominicana como batió en Venezuela, como batió en México, como batió en todos los lados. Lamentablemente no pudo batear en la liga. Y también el año que nosotros lo traemos para que él sea un jugador importante con nosotros, se da la posibilidad de que a Adelín lo botan en Japón. Entonces vuelve Adelín a la liga. Ya Isaías iba a ser el designado. Pero entonces nosotros cambiamos por Pujols. Sí. Entonces llega Pujols, está Adelín, Isaías nos recibe los turnos. No. ¿Tú entiendes? Entonces ya el año donde él podía quizás ser influyente no llegó, y después Julio Rodríguez se convirtió en un catcher, no de todos los días, pero un buen segundo catcher. ¿Tú entiendes? Que nosotros no lo teníamos. Entonces me voy a lo que quizás más me enorgullecen, a Adelín Rodríguez, por un jugador que se llama Andy Sugilio, que ustedes quizás nunca en su vida han oído hablar de él. ¿Tú entiendes? Y el cambio de Marmolejos, que fue un lanzador llamado David Paulino, que es de la zona de Palenque, el primo hermano de Marilady Paulino, que era del equipo de Houston, y el Licey lo dejó libre, nosotros lo firmamos, le fue muy bien con nosotros, pero nosotros sabíamos que era difícil que repitiera eso y lo cambiamos en un momento de máximo valor y pudimos entonces traer a Marmolejo. También pasa lo mismo traer a Marmolejo. También pasa lo mismo con Xavier Batista, claro, que mató en Japón. Sí. Ese cambio fue bueno también. Sí, fue muy pero Xavier Batista por Jumbo Díaz, ese cambio no fue malo. Fue muy bueno. Porque Jumbo terminó cerrando para nosotros ese año. Lo que pasa es que lamentablemente nosotros no pudimos ganar. Pero ese cambio no fue malo. Ese fue un cambio bueno. Muy bueno, de hecho. Porque Batista no pudo batear con las estrellas. Pero al final, en esos cambios, señor, uno no trata
trata nunca de matar al otro No, o de engañar al otro. Tú andas buscando la necesidad del equipo. Y realmente lo importante es que lo que tú consigues te sirva a ti, independientemente de que el otro equipo, el otro jugador le saque o no le saque, que lo que tú conseguiste te sirva a ti. Eso es lo que tú quieres. También pasa algo con los cambios, que muchas veces los cambios no te dan resultados inmediatos. Hay cambios que se pueden dar resultados 3 e incluso hasta 4 años después. Ese es más lejos. No, y también cuando trajeron a Franchi Cordero, nadie lo conocía. Y cuando inmediatamente comienza a jugar con los Leones del Escogido, ¿qué no hizo Franchi Cordero? Para mí ese es de todos los cambios que nosotros hemos hecho en el Escogido, obviamente después del de Starling Marte, creo que ese cambio de Franchi es el más importante. Y el de Wilkin Castillo. Cuando Wilkin yo no estaba. Yo te digo en el tiempo que yo estaba. Ese quizá el mejor. Esos dos fueron muy importantes porque fueron con las Águilas. Y recuerda que teníamos la fama de que las Águilas siempre nos mataban en local. entonces uno como que tenía como ese dolor. El cambio de Starling es yo creo que el principal, y me quito el sombrero ahí. Yo no estaba todavía, pero me quito el sombrero ahí ante Moisés por esa decisión. Antes de que te vaya, también vamos a darle un poquito de un chance a la gente del chat que está prendido el chat. Dice buenas tardes para todos, de Freddy Niles, que lastimosamente falleció su madre hace unos días. También por aquí está José Hernández. Muy buena tarde para todo el elenco de Fusión Radio, de ese excelente elenco de profesionales de la radio. También te manda saludos Johnny Encarnación desde Ocoa. Que te han comunicado, tengo entendido. Que salgan por rancho arriba. Por la lluvia. Que salgan por rancho arriba. Sí. Dice José Hernández, saludos para ese gran invitado, José Gómez, VP, profesional de 24 quilates de los Leones del Escogido. Dice Hanley el Camisero, saludos para todos. Y gracias a todos ustedes por estar aquí presente. También Carlos Enger, esa figura, mi hermano, escogidita Carlos. Ahora, por ahí está un escogidita bueno, Anthony Fulgencio. Ahora, señores, yo iba a decir algo, ¿no? Diga. Yo estoy sobreviviendo aquí hoy. ¿Por qué? 3 escogiditas. 3 escogiditas, señores. Para mí solo, pero vamos bien. Yo soy liceísta. Sí. Ese sentimiento de cuando tu hermano queda libre, entra a los Leones, a los Tigres del Licey, Gilbert Gómez, inmediatamente lleva al equipo a una final, gana, posteriormente te enfrentas con él en una final, gana a los Leones del Escogido. ¿Cómo fue dividido lo viejo ahí? ¿Cómo fue esa tensión en la casa? ¿Quién era que estaba? No, tú sabes que la verdad es que en lo familiar, obviamente uno siempre se siente bien, porque alguien de su familia tenga éxito. Y más en el caso de Gilbert, que es un muchacho que yo creo que todo el mundo ha observado, que lo único que le interesa es hacer su trabajo bien. Gilbert no está pendiente a más nada. Es una persona que yo creo que tiene el techo bastante alto. Dios solamente sabe hasta dónde va a llegar. Pero la verdad es que en esa final teníamos todo el deseo de partirle la cabeza. Sí. Los viejos estaban medio divididos, porque al final ellos sienten, y quizá con razón, que el trabajo de dirigente es un trabajo más frágil. Ya. Sí. ¿Tú entiendes? Y decían, bueno, pero pero ya él ganó el año pasado. Nosotros tenemos 8 sin ganar. ¿Y Héctor, cómo se sentía eso? No, tú sabes que Héctor es liceísta. Sí. Héctor es liceísta, me lo ha dicho. Pero Héctor lo sabe entero. Yo quería sí. Mi hermano Héctor, oye, tú sabes para Héctor. Claro que él quería que yo ganara, pero porque él escribió algo en Twitter y él decía, bueno, señores, los únicos que no vamos a perder son los... Oye, el único que iba a celebrar seguro era mi papá y mi mamá. Mi papá y mamá iban a celebrar seguro, no, y así lo hicieron. Y yo creo que al final, tú sabes, esta liga es una liga difícil, y uno siente digamos, la presión y el seguimiento más de cerca. Porque, por ejemplo, en Grandes Ligas, el gerente de los Yankees o el de los Mets, son gente que vive en otro planeta. Esa gente no ve en gente normal, no echan gasolina, ¿no? Y si lo hacen, quizá un porcentaje muy mínimo
de la gente de la ciudad sabe que ellos son esa persona por un tema de lo grande que es el país. ¿Tú entiendes? La cantidad de cosas que la gente tiene en la cabeza. Pero aquí la pelota es tan grande que todo el mundo llega un momento que de alguna manera u otra tiene contacto contigo. Por ejemplo, esa gente no se sientan en la grada, yo me siento al lado del dogado. Toda la vida, a mí no me gusta ver los juegos de ahí arriba. Tiene que ser que hay una intención de ver el otro juego o que estemos recibiendo a alguien, pero normalmente yo estoy ahí abajo, en los asientos míos ahí al lado del dogado. Y la gente está cerca de ti, se siente en confianza, te pregunta qué vamos a hacer con el equipo. Entonces el que no tiene, digamos, la capacidad mental que cuando entra fulanito de entender que tú tienes que ponerle una buena cara siempre al fanático, porque te digo, el que paga el sueldo tuyo. Entonces tú no puedes estar de mala cara, de sangrón con el fanático. Aquí te hacen una pregunta. Sí. José, una pregunta. En caso de que se construya el nuevo estadio Quisqueya, en los terrenos del estadio Quisqueya, ¿a dónde irían a jugar los equipos de la capital? Bueno, el proyecto, hasta donde yo lo conozco, que no tengo toda la información, pero la información que yo manejo es que el estadio se va a hacer en paralelo al Quisqueya. O sea, no se va a construir donde mismo esté el Quisqueya actual, sino en el mismo perímetro, en otro lugar, para permitir que el Quisqueya se siga usando. Y después que el otro esté listo, entonces el Quisqueya se le va a dar otro uso. Se va a demoler, se va a hacer un edificio de parqueo, se van a hacer varias cosas en ese perímetro. O sea, como parte del proyecto general. La Liga Mercedes, que yo no sé. Esos terrenos se los dio el presidente Balaguer. No sé. Que él no se va de ahí ni muerto. No sé. Está fuerte la cosa. José, yo pensaba que la proyección que tú tenías en el béisbol ya organizado con el equipo de Tampa, para mí ya tú ibas a estar prácticamente estando en una posición como asistente en los departamentos de operaciones de Grandes Ligas. Te lo digo esto por tu capacidad y por lo rápido que has crecido en el béisbol. ¿Cómo va ese proceso con el equipo de Tampa Bay? Yo creo que va bien. Tú sabes, yo trato de no ponerme mucha meta muy rápido, aunque a las cosas que a mí me han pasado sin yo estarme esperando. 34 añitos. Sí, ya estoy más viejito. Ya tengo 37, ya tengo 37. Oye, pero por 2 añitos. No, está cerca. No, yo soy... Vale, pero tú le diste la fuerte a la juventud. Modelo 89. Pero la verdad es que ya yo tengo 10 años con los Rays y me he enfocado en el área del Pro Scouting, que es evaluar jugadores profesionales de otros equipos. Y ahora mismo, digamos que tengo la responsabilidad de evaluar 2 organizaciones. Nosotros nos dividimos por organizaciones. Además, yo soy el coordinador de la cobertura de nosotros en la Liga de Verano. Todo lo que tiene que ver con la Dominican Summer League. Yo tengo 3 muchachos más, 3 scouts más, digamos que se reportan conmigo. Y es muy importante lo que nosotros hacemos en la Liga de Verano, porque, por ejemplo, de ahí nosotros sacamos a Junior Caminero. Sí. En un cambio. ¿Tuviste que ver con la firma de Junior? Con el cambio. Con el cambio. Porque él es firma original de Cleveland. Sí, de Cleveland, sí. Él es firma original de Cleveland. Pero nosotros hacemos ese trabajo de evaluar los jugadores de la Liga de Verano. Y eso me da la oportunidad de estar 3 meses aquí en Dominicana sin tener que viajar. Y yo me siento cómodo con eso por ahora. Los Reyes me han colocado en una posición, digamos, de especialista, que sería un segundo nivel arriba de un scout normal, además de la coordinación de la Liga de Verano. Y nada, vamos a ver, ahora estamos en año de contrato, vamos a ver qué ellos tienen para uno. Ojalá lo quieran para atrás de nuevo, ¿verdad? Que es lo que uno quiere. Pero en realidad, para mí, este cero funciona muy bien. O sea, esta estructura funciona porque me permite seguir haciendo las cosas que yo hago con el escogido y al mismo tiempo pues ir creciendo poco a poco con los Reyes sin tener que desconectarme de la República Dominicana, que es algo que por lo menos por ahora no me interesa. No es algo que yo estoy buscando. Tendría que ser que me lo propongan, pero no es algo que yo estoy buscando activamente, como desconectarme del país, como que no es algo que me llama la atención. Excelente. Mira, yo tengo una imagen por ahí, señor director, si me la puede subir ahí, para hacer una pregunta a José Gómez. José, esa imagen.
Sí. Alfred Joel la Holford. subí ayer. Sí, vi que la subiste ayer a ex. Sí. 2010. 2011. 2011. 2011. ¿Qué recuerdo te trae esa imagen? Sí, eso fue en Mar del Plata, Argentina, en el preolímpico. Bueno, ahí eché yo los dientes, 22 años. El deseo de llevarme el mundo por delante. Nos atrevimos a irnos para allá con la gente de la Z. Y tuve la oportunidad de tener un acceso privilegiado a ese grupo, porque era el único periodista dominicano que estaba en Argentina. Entonces todos esos muchachos como que me acogieron. Te estoy hablando de Jack Michael, que era quizá el más difícil, Alfred, Francisco, Eulis Baez, una estrella de persona fuera de serie como ser humano. Fuera de la cancha. Sí, el mismo Charlie, su hermano, Rob, que andaba con el equipo, que era prácticamente la mano derecha de Charlie. Pedro Pablo Pérez, Leo López, en paz descanse, Mario Emilio Guerrero, que era el director de prensa, o sea, el mismo Calipari. A Calipari lo entrevisté yo como 5 o 6 veces, porque estaba yo solo. Entonces, muchacho, tú sabes, me manejé dentro de lo posible con educación, nunca con el deseo de ir ahí a sacar un chisme o una primicia fuera de serie, y me dieron muchísimo acceso, al punto de que esos muchachos después, en el tiempo que yo tuve en la crónica, donde quiera que me veían, pues me daban la oportunidad de tener acceso a ellos, de entrevistarlos, de preguntarle cosas. Ronald Ramón, tremendo muchacho, tremendo, que era el segundo point guard de ese equipo, y era un tremendo grupo, quizá el mejor que nosotros hemos tenido en una selección. Después en uno de los mundiales tuvimos tremendo equipo también, pero quizás no al nivel de estelaridad de esos muchachos que se juntaron en ese grupo. Y la verdad es que me acogieron muy bien, me dieron la oportunidad de aprender muchísimo, y después yo estuve trabajando con el equipo, porque entro con el grupo del Escogido, que precisamente precisamente en ese repechaje, o bueno, en ese preolímpico, es que yo conozco a José Miguel. Entonces ahí es que se da el enganche. Ahí es que se da la llave. Ahí es que se da el enganche para que después ellos me llamen para entrar al Escogido. Pero yo después estuve ahí en ese locker room al año siguiente, trabajando con el equipo del preolímpico de Venezuela, en el poliedro, en el centrovaque que se hizo en Puerto Rico, y me trataron súper bien. De verdad que fue una etapa bien bonita estar alrededor de ese grupo de la selección, que la verdad que se manejaba como un equipo del primer mundo. Yo aprendí mucho ahí, para lo que después nosotros aplicamos con la selección olímpica de béisbol, porque era un modelo similar, darle al atleta todas las condiciones para que nada más se tuviera que preocupar por ir a jugar. Que se enfoquen en el juego. Y poder tener la estructura para que jugadores que obviamente nosotros no le íbamos a pagar por representar el país, se sintieran cómodos representando el país. Que todo lo que estaba fuera del terreno estuviera ahí para ellos, para que ellos se sintieran cómodos poniéndose el uniforme de Dominicana. Muchas de las cosas que yo vi ahí, después yo la aprendí y dentro de lo posible la apliqué con la selección olímpica de béisbol. Incluso yo vi, escúchame, Rigo, que yo vi, hablando de eso, para mí Southgate fue la que mejor manejó la selección dominicana, porque cuando tenían el equipo se veía la competencia. John Calipari, manager de Kentucky, uno de los mejores managers universitarios de toda la historia. Incluso hicieron como un documental ustedes. Es correcto. Sí, que yo vi que fueron a la casa de Galipari, fueron al estadio de Kentucky. Sí, nosotros estuvimos allá en Kentucky, yo estuve allá en Kentucky. Ese tipo era el alcalde, el dueño del pueblo. Incluso Carl Town fue Calipari que con 16 años, fue Calipari que lo convence de ven, tú juegas con Dominicana, y así lo fue amarrando para jugar con Kentucky. Sí, la realidad es que obviamente lo que sucede cuando un grupo privado se involucra con una selección, por lo menos los grupos privados dominicanos, que ni el grupo que manejó la selección de béisbol ni el grupo que manejó la selección de baloncesto, que digamos tienen en común el hecho de que son socios del Escogido, nunca lo hicieron con la intención de ganar dinero. No. Pero sí subieron, digamos, el nivel, y después cuando la federación la toma de nuevo, ya no lo puede bajar. Tiene que porque ya el atleta está acostumbrado a eso. Además, le dan
un respiro económico en las federaciones que no tienen tanto dinero para manejar los equipos. Y eso les permite tomar aire, ganan credibilidad, después pueden ir más fácil donde los patrocinadores y después han montado la estructura, porque la Federación de Baloncesto ha subido mucho su nivel después de ahí. Cuando recuperaron el control operativo de la selección, lo han hecho también a otro nivel. José, yo creo que te hemos tratado ya demasiado bien. Suave, aquí. lo hemos tratado bien. Tírale una recta. ¿Qué hay de cierto que tú tenías un pie en los Gigantes de San Francisco? Ay. Y el papá tuyo, el apellido Bonetti, digo, no, tú supuestamente, escuché yo, está que del lado izquierdo, del lado derecho del estadio Quiqueya es que más rumores salen. Pero mucho. Y el papá tuyo dijo, no, mientras yo esté aquí, Ese no se mueve. no hay ¿es dinero el problema? No, tú a partir de ahora tanto y no hay problema. Y fruto por eso de ahí es que va Pimentel ¿cómo es? Jaylon Pimentel. Sí, a los Gigantes. ¿Qué hay de cierto en eso? No sea político y diga cosas como son. No, a mí no me gusta hablar de tema económico. Nunca, porque al Pero final tenía el pie en San Francisco. suena feo, digo yo. Pero en realidad, y eso se hizo público, porque fue una noticia, se manejó incluso. Madrid te iba a poner la gorra. Enrique lo puso. Ellos tuvieron un acercamiento. Te ofertan una parcela de cacao. Ellos tuvieron un acercamiento y lo hicieron de la forma correcta. Pidieron permiso, Excelente. conversaron conmigo, tuvimos un acercamiento y al final, digamos que la decisión que se tomó fue quedarme en el Escogido. Era un momento donde No en el fue, Escogido... espérate, José, espérate. No fue para, déjame yo llamar primero. No, porque esa fue parte, digamos, de las condiciones del permiso. Okay. O sea, le van a permitir hablar conmigo, ver si verdaderamente ellos estaban interesados en que yo tomara la posición. Y en el caso de que así fuera, pues yo poder, obviamente, tener otra conversación con la gente del Escogido. En ese momento, la realidad es que el equipo estaba pasando por una incertidumbre. No sabíamos si íbamos a tener a Luis de vuelta como gerente o en otro rol. Estaba también la incertidumbre de Albert. Y en efecto, al final tuvimos que buscar las dos cosas, gerente y dirigente. Sí. Entonces, se dio la conversación y yo decidí quedarme. Digamos que ante la posibilidad de tener que ayudar al equipo a buscar un general manager, entramos en ese proceso, pudimos conseguir a Carlos, gracias a Dios, y el dirigente también, que en un momento tuvimos incluso que anunciarlo antes de cerrar la firma de Carlos, aunque ya habíamos puesto a Carlos a bordo, estábamos hablando con él y todavía él no nos había dado el sí y teníamos que movernos. Entonces hicimos el proceso de la firma del dirigente, por eso que el dirigente se anuncia primero, obviamente junto con Ángel. Llamó poderosamente la atención eso. Ángel, que la gente lo conoce como Aroboy, pero es Ángel que se llama. Ángel Aroboy Santana. Un saludo para él, amigo. Una máquina. No manda mandado. Aroboy una máquina. Yo por lo menos cada 2 o 3 días le escribo. Aroboy es una máquina. Hello. Es una máquina. Entonces, conjuntamente con Ángel, obviamente, y directamente con José Miguel, que ha asumido una posición, digamos, mucho más activa en la parte de béisbol en los últimos años. Pues entonces entramos en el proceso, conseguimos cerrar el dirigente, pusimos a Carlos a bordo, él estuvo de acuerdo. Y después entonces cerramos la contratación con él y ya pues entonces le entregamos la parte del día a día de operaciones al gerente. Dice Johnny Encarnación que él dio una materia contigo de Derecho Laboral con Antonia Mercedes. Sí. Coincidimos en la misma clase. En la UAS. Sí, yo estudié Derecho en la UAS. Sí. Me gradué en el 2010. Sí, y es verdad, José, que el plan B era que si no se firmaba Carlos, tú ibas a ser el gerente. Yo no creo. No sé. Mira la cámara. No, la realidad es que ya cuando yo decido quedarme, la posición mía fue, digamos, ya inmediatamente establecida. Sí. Una vicepresidencia deportiva, un rol estratégico para encargarme de cosas, digamos, a mediano plazo. Hay cosas que van cambiando. La liga, tú sabes, la relación con la liga, eso me demanda muchísimo tiempo. Obviamente desarrollo de proyectos. Ahora hay muchas cosas
posibilidades de hacer cosas internacionalmente. Y la mayoría de esas cosas las estoy coordinando yo, lo que íbamos a hacer en México, que lamentablemente a última hora no se pudo hacer. Hay posibilidades este año de varias posibilidades internacionales. Y claro, ya con el tema de la agencia libre, aquí no se puede planificar única y exclusivamente por el tiempo que un gerente está a cargo. Porque independientemente de que la posición de gerente es un poquito más estable que la del manager, aquí en Dominicana los gerentes promedian 2 y 3 años. No más de ahí. Y a veces menos. Entonces a veces tú tienes que planificar un poquito más de tiempo y tener a alguien, digamos, en una posición un poquito más estratégica, con un poquito más de altura de mira, que pueda ver panorama completo y comunicarse directamente con los dueños, entre el gerente y los dueños, entre la liga y los dueños. José. Pues ahí es donde yo entiendo que puedo aportar valor y es más o menos lo que he estado haciendo en estos últimos años. Más que nada en este último año. Excelente. Pasó algo ayer con el nuevo dirigente de los Gigantes de San Francisco y el ex lanzador de los Rojos de Cincinnati, Leader. Parece que tuvieron un intercambio de palabras cuando él lo fue a sacar. Y yo posteé en Twitter que los jugadores de Grandes Ligas tienden, algunos, a no respetar a dirigentes que no fueran parte del sistema de MLB. Y te digo esto porque él era dirigente de la universitario, nunca jugó béisbol a un alto nivel, ni siquiera AAA. Y yo entiendo que él tiene que ganarse el respeto de los jugadores. No, pero eso pasa en todos los deportes. Pero voy para allá. No, sí, pero espérate, voy para allá. ¿Qué tan difícil se te hizo que los jugadores te respetaran? Porque se hablaba mucho de eso. Inclusive a un personaje de Twitter yo le dije, ¿tú entiendes que él tiene que dar un golpe en la mesa para que lo escuche? No, si tú supieras, yo nunca tuve inconveniente con pelotero. Tú sabes quién es, ¿verdad? No, ese yo no sé, te mandaba fuego y todavía te manda. No, pero eso no. Esos son, yo lo quiero a todos. Esos son gente que yo quiero a tuyo. Oye, sí, pero eso no es nada. No, la realidad, hermano, mira, donde yo menos problemas tuve fue en el clubhouse. Yo no tuve problemas con nadie. Pero en el clubhouse menos, porque es que también yo tenía una ventaja. La mayoría de esos jugadores que estaban ahí ya habían visto cómo yo trabajaba. O sea, quizás si yo hubiera llegado de gerente a otro equipo, que no fuera el escogido, sin haber sido pelotero profesional, sin haber sido, digamos, dirigente o haber tenido mucho tiempo, independientemente de que, claro, ya yo tenía un recorrido y estuve en el clásico con Grandes Ligas de altísimo nivel con 24 años. ¿Tú entiendes? Entonces, más o menos yo creo que yo he podido manejarme bien en ese sentido, de no tener nunca inconveniente con jugadores. Además, allá hay una impronta, hay una escuela, yo no soy solamente yo. La gente que está detrás de mí, allá se les respeta mucho. ¿Tú entiendes? O sea, yo llegué de la mano de una persona que tiene un carácter bastante fuerte. Entonces, claro. Entonces, obviamente, algo uno aprende de eso. Yo no puedo venir con el mismo estilo de liderazgo que él. Imposible, porque ahí sí es verdad que no me iban a creer. Pero yo creo que, digamos, a la manera de nosotros, en el escogido nosotros siempre hemos manejado bien el tema de la disciplina. Allá llegan jugadores que tienen historial de ser problemático en otro equipo y allá no dan problemas. Porque allá hay una cercanía completa de los dueños, de nosotros. Yo pasaba por el clubhouse todos los días. Ganáramos, perdiéramos, empatáramos. Yo entraba de la misma forma, salía de la misma forma. Saludaba a todo el mundo de la misma forma. O sea, ningún inconveniente. Pero esa es la ventaja de que ellos ya me conocían. No fue que llegó un extraño de otro equipo a ser gerente. Era alguien que ya estaba ahí. Y que ya ellos lo habían tratado bastante, tú sabes. Y también me ayudó el hecho de que me involucré con muchos de esos muchachos en el béisbol internacional, en lo que sí centroamericano, que sí panamericano. O sea, en un momento era prácticamente el año entero. En el verano con la selección, en el invierno con el escogido.
Y debo decir que los líderes del Clubhouse siempre me ayudaron bastante a mantener eso de la mejor manera. Y ahora mismo, esa es una de las cosas en las que yo más me enfoco en mi rol actual. Ahora tengo la ventaja de que como muchas veces la decisión última no la tengo yo, es más fácil todavía. ¿Usted entiende? Porque es más fácil para mí ponerme más cerca del jugador, porque digamos, yo tengo la distancia de que la decisión la está tomando otro. Y Aroboy no me ha mandado. No, y es un balance. Tiene que haber de todo. En un equipo tiene que haber de todo. Y ahora lo que nosotros, yo creo que quizás más fuerza nos ha dado en los últimos años, que nosotros hemos logrado conseguir ese balance. Tenemos gente con diferentes tipos de personalidades, que hacen diferentes tipos de cosas. Y eso ayuda a que el equipo fluya bastante bien, dependiendo de dónde hay que apretar, dónde hay que aflojar, ¿tú entiendes? Siempre que nosotros nos mantengamos en conjunto, que yo creo que es algo que también hemos podido hacer. Mira, ¿qué significó, José, para el Escogido la llegada de Junior Lake? Muchísimo. Credibilidad. Porque a veces, cuando llegó la agencia libre, ¿verdad? Nosotros necesitábamos credibilidad. Que otros agentes libres dijeran, no, nosotros queremos jugar ahí porque esa gente van en serio. Esa gente quiere ganar. Que fue algo que no preguntó el mismo Junior, a mí mismo me lo preguntó, me dijo, oye, ven acá. Ustedes tienen varios años que no ganan y tienen un grupo de muchachos jóvenes ahí. Ustedes van duro, de verdad. O sea, ustedes van, o nada más me van a firmar a mí. Porque yo no estoy esperando mucho tiempo para volver a ganar. Yo lo que quiero es ganar de una vez. Y como él, mucha gente lo preguntó, entonces esa llegada de él le dio credibilidad al equipo. Y después la forma en la que él se ha manejado con nosotros, impecable. Jugando duro todos los días, jugando, digamos, al 100%, liderando, por ejemplo, cuando un muchacho joven ve ese tipo anotando de primera con un doble, ¿tú entiendes? A veces hasta con un hit. No tiene otra forma que no sea jugando duro. Él no tiene ni que hablarle. Me recordaste algo. Ellos se dan cuenta de una vez. Me recordaste algo, José. ¿Qué? Que pudo haber anotado con ese. Ay, iba por ahí. La pregunta de la para terminar. Aguántate, yo quiero hacer una pregunta de Wells. Ahora ya, porque esta es la última. Porque Wells, hay gente que dice, el Escogido lo dejó a gente libre. Sí. Entonces hay gente que dice, ¿el Escogido realmente tiene planes de firmar nuevamente a Austin Wells o lo va a dejar libre? Bueno, ahora mismo él está libre. Obviamente uno nunca puede cerrarse con un jugador así, pero acuérdense que ahora nosotros no podemos tener una cantidad, digamos, ilimitada de peloteros. Tú no vas a poder tener 100 y después del draft hay que bajar 80. Sí. Entonces en un momento, digamos en ese momento era la gerencia de Luis y su grupo, obviamente a mí me consultaron, pero ellos tomaron la decisión de no protegerlo y proteger mejor un jugador que pudieran usar en la liga, claro. ¿Tú entiendes? Y decidieron no protegerlo, pero ahora mismo él está libre, él puede firmar con quien él quiera. Excelente. José, ya para terminar, para finalizar, una pregunta fuera de béisbol y todo esto. Se acerca la semana de Star Wars. ¿Qué tan fanático tú eres de esa mística de Star Wars? A mí me gusta. Yo tú sabes que estoy viendo poco cine últimamente, pero yo por lo menos la primera y la segunda trilogía la vi las 6. Ya después de ahí yo como que me perdí. Todo el mundo. Sí, ya yo después de ahí yo no estoy muy claro demasiado. Sí, ya yo no estoy muy claro de dónde encajan en la historia. Todas estas otras cosas. Yo me perdí ahí. Yo la primera dos trilogías yo te la cuento fácil. Pero después de ahí ya me dio brega. Disney quiso como monetizar mucho y como que diversificó mucho y como que se pierde. José, esperamos volver a verte aquí en cabina, ya que estamos aquí en la ciudad y se te hace más fácil. Claro. Mucho más fácil. Y de verdad para mí que es un honor haberte tenido aquí. Espero, ya que también como tuve a tu hermano, que es una excelente persona, de verdad, y vamos a ver si cuando Gilbert regrese claro, lo ayudamos a que lo traigan. Sí. Está quemadito el pobre, cogiendo sol en primera. Ahora, según me dijeron a mí, lo digo. Dilo. Atención, productor, para que con lo que él está cobrando. ¡Ay!